Muy buenos días, Iglesia, la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna. El día de hoy sé que es un día muy especial. Vamos a ir cerrando esta serie. ¡Qué ricura! Eres precioso. En el capítulo 5, te voy a pedir que tú y yo vayamos a nuestra Biblia y podamos ingresar al Evangelio de Juan 15, del 4 al 5, que dice así: Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permaneces en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Precioso Espíritu Santo, hoy te pido que seas tú mismo el que conduzca esta enseñanza en este día tan especial para el Perú. Sé que tú, a la luz de tu palabra, podrás llevarnos a poder comprender y entender qué nos quieres decir el día de hoy, hablarnos a la profundidad de nuestro corazón para que la luz tuya ilumine nuestros corazones y podamos comprender lo que tú quieres hablarnos a través de esta serie. ¡Qué ricura! Eres gracioso. La gracia maravillosa que se va moviendo en el jardín de la gracia, podamos hacer que nuestras vidas brillen de una manera especial. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Este quinto capítulo es: en el jardín de la gracia, soy el jardinero de la gracia. Sí, voy a volver a repetir. En el jardín de la gracia, soy el jardinero de la gracia. El día de hoy decía que es un día especial, porque el Perú, el día de hoy, va a, una vez más, a elegir a sus autoridades. Por eso que es importante que cada uno de nosotros, con toda la responsabilidad que corresponda, tenemos que ir con sabiduría a hacer las votaciones en las urnas, pero que no sea de una manera irresponsable, sino de una manera especial, porque Dios permite que cada uno de nosotros vayamos a las urnas a poder elegir a nuestras autoridades. En el jardín de la gracia, tú y yo nos convertimos en jardineros, porque vayamos a ese jardín para que podamos servir a nuestro Señor. El servicio a nuestro Señor se convierte en una adoración. A quien adoramos es a nuestro único Padre Celestial, a nuestro único Salvador y Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Espíritu Santo, que es nuestro Paracleto, que está ahí día a día animándonos, exhortándonos, renovando nuestras fuerzas para que cada uno de nosotros podamos cumplir a través de esa gracia inmerecida en nuestras vidas, que se va moviendo para que tú y yo podamos ser esos hombres y mujeres al servicio de nuestro Señor, con esa gracia que Él derrama, esa sustancia que derrama a nuestro favor, para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Dónde servimos? Servimos en el jardín de la gracia, con un corazón lleno de gratitud, porque estamos fundamentados en la gracia, en su poder, en esa habilidad y en esa destreza que Él nos entrega, para que tú y yo nos volvamos adoradores en espíritu y en verdad, con un corazón lleno de gratitud y de rectitud, reconociendo ese amor incondicional que el Señor ha regalado a nuestras vidas, para que tú y yo podamos ser esos servidores llenos de gratitud. La gracia nos permite servirles con ese temor reverente, porque la gracia que se ha ido desplegando en nuestras vidas de una manera integral que el Señor derrama en nuestras vidas, hace que nosotros podamos servirles de una manera especial, y así nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. ¡Wow!
Qué ricura, ¿verdad? Qué grandioso y qué maravilloso es el Señor. Qué gracioso es el Señor que nos ayuda a entender para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esa gracia que Él despliega en nuestras vidas, no solamente para fortalecernos, para vivir en la santidad, para poder ser salvos, sino que ahora Él derrama esa gracia maravillosa para que tú y yo nos convirtamos en ese jardinero de la gracia y podamos servir de una manera preciosa, de una manera especial, cuando Él empieza a ser ese dador para que tú y yo nos convirtamos en esos servidores maravillosamente, porque Él despliega esa multiforme gracia, ese tapiz de colores a favor de cada uno de nosotros. Nuestro corazón está lleno de gozo y de alegría. Nuestro corazón está avivado, nuestro corazón está floreciendo porque ha echado raíces profundas, porque hemos sido rescatados, hemos sido librados, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y Él ha depositado esa provisión especial en nuestras vidas, que es la gracia para su servicio. Esta gracia que sirve se nos ha dado a cada uno de nosotros de una manera grandiosa, porque Él es gracioso. Graciosamente Él derrama en cada uno de nosotros para que nos convirtamos en hombres y mujeres de bendición para los demás. Entonces, nuestro servicio tiene que ser por amor, por gratitud hacia nuestro Padre Celestial, porque Él quiere que tú seas ese hombre, esa mujer, ministrador de corazones de los demás. Es por ello que vamos a desplegar la palabra para que tú y yo podamos entenderla mejor el día de hoy. Y por eso que quiero desarrollar el día de hoy el primer punto. En el jardín de la gracia para servir y tener vidas brillantes. Sí, tú y yo estamos destinados, amada Iglesia LSD, a tener vidas brillantes. En Romanos 12, del 6 al 8, dice lo siguiente. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido dada, nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. Y el que hace misericordia con alegría. Qué maravilloso es el Señor. En el jardín de la gracia estamos para servir. Y cuando empezamos a servir, vamos a tener vidas brillantes, dice el Señor. Porque esta gracia que sirve no es otra cosa que el poder y la habilidad de Dios para que tú puedas servir a los demás con esos dones, con esas aptitudes divinamente compartidas, llevando fruto, abundante fruto, mucho fruto, y ese fruto permanente que es dada a través de esa gracia maravillosa que el Señor comparte contigo y conmigo para que nuestras vidas sean productivas, para que nuestras vidas sean brillantes, porque Él quiere que cuando nosotros nos movamos en esa gracia especial de servicio, ese servicio sea transformado de una manera maravillosa, llena de revelación, llena de conocimiento, llena de transformación en la vida de los demás. Y que eso va a traer mucho fruto, esos frutos espirituales, para que cada una de las familias puedan tener una vida en un nivel diferente. En una vida lleno de fruto, en una vida lleno de bondad, de misericordia, de amor. Esta gracia que sirve es la impartición de la aptitud y la capacidad de Dios
que nos da a cada uno de nosotros a través de ese amor incomparable, de ese amor inagotable que empieza a fluir de una manera deliberada para cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos ayudar a la gente por amor. Y así podremos ministrar los corazones de cada uno de los que puedan estar alrededor de cada uno de nosotros. Porque la gracia que sirve, esa gracia te da la destreza, la habilidad, la capacidad que deposita en cada persona para que sea mostrada ese amor del Señor que derrama en tu corazón y tú puedas mirar a los demás con amor. Y por amor empiezas a trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En esa área en la que te pueda estar llamando o en esa área de donde te ha llamado, Él te ha capacitado para que tengas esa vida brillante, esa vida de Cristo mostrándose a través de ti, empieza a traslucir a través de tu vida y pueda ser ese hombre y esa mujer ministradores de la gracia y pueda ser entregada para la persona que lo necesita. La fuente de toda gracia dada por Dios, Él la reparte, Él la distribuye en varias medidas, según la elección y según el llamado y el propósito que tiene. Porque Él es graciosamente, intencionalmente nuestro Señor. Empieza a repartir con la ayuda del Espíritu Santo como a Él le place. Para que las vidas de quien le sirve sean vidas brillantes. Vidas llevando fruto. Llevando ese fruto permanente. Llevando ese fruto permanente para poder ministrar en ese jardín de la gracia de la forma como Dios quiere. Punto número 2. Los tapices de colores son los dones de la gracia. Esos tapices de colores que nos va mostrando y va pintando de colores la vida de las personas son los dones de la gracia que el Señor empieza a derramar de una manera intencional como a Él le place. Iglesia, como a Él le place. Él quiere que tu vida también sea brillante. Pero Él quiere que esos dones que son depositados por su bendita gracia, te alcance a ti también. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice lo siguiente. Porque a unos le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por medio del mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por un solo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, don de discernimiento de espíritus. A otro, géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. O sea, en el jardín de la gracia hay un tapiz de colores. Hay gracia sobreabundante para ti y para mí, que el Señor quiere derramar para que tú puedas ser ese servidor en el jardín de la gracia, pintado de colores de una manera tan especial, tan grandiosa, tan maravillosa, para que cada uno de nosotros podamos ministrar los corazones de cada uno del mundo que está necesitando, que necesita, que vive en la oscuridad, que vive en zozobra, en llanto, en aflicción. Pero el Señor, en ese tapiz de colores, empieza a derramar en su pueblo, en su iglesia, esos dones de gracia especial, esa capacidad para que tú puedas ministrar el corazón de los demás. Esa capacidad, esa habilidad para imponer manos y puedan sanarse los enfermos. Esa capacidad y esa habilidad de servicio para que puedas hacer milagros a los demás. Para que puedas tener esa capacidad de profetizar la palabra. De discernir correctamente los espíritus si son buenos o son malos.
o de hablar en lenguas, de interpretar en lenguas, de hablar palabras de sabiduría, de conocimiento. Solo esas capacidades pueden venir de ese tapiz de colores que el Señor empieza a pintar en nuestras vidas, en ese jardín de la gracia que está a tu disposición, a mi disposición, pero que Él las da de acuerdo a su bendita gracia, bondad. Tú no puedes responder a todos como a ti te plazca. Esos dones son repartidos como le place al Señor. No como tú quieras, ni como yo quiera. Porque tú no te autollamas para ser profeta, o para ser pastor, o para ser maestro, o evangelista. Tú te puedes preparar de alguna manera para que puedas ser un buen abogado, una buena abogada. Estudias y ya eres una buena abogada. Tú puedes buscar y decir, yo quiero ser un ingeniero. Estudias de una manera muy especial y ya eres un ingeniero. Tú quieres ser un buen médico. Te preparas los años que tengas que hacer con tus especialidades que correspondan y ya eres ese médico que tú quieres ser. Pero tú no puedes escoger el ser apóstol, el ser evangelista, el ser pastor o maestro de la palabra. Si no es Dios quien te llama. Es Dios quien te escoge. Es Dios el que pone y da y establece según a Él le place. Él es el que te da la capacidad, la habilidad para que tú puedas tener ese depósito especial, esa sustancia especial que viene directamente del cielo. Para que puedas tener esa habilidad, esa capacidad, esa destreza de desplegar esa gracia maravillosa, para que tú puedas trazar la palabra de una manera impecable, porque todo eso viene de la gracia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué ricura, qué gracioso es el Señor, que intencionalmente Él viene y coloca esos dones maravillosos, esos dones espirituales, porque tu corazón está dispuesto para que luego que con esos dones puedas ser ese ministro, ese servidor de Dios, y Él pueda seguir desplegando esas capacidades especiales para la gloria de Dios. Esos dones es un depósito divino que Él coloca en cada ser humano para que a través de su vida y el ministerio de esa persona pueda funcionar de una manera especial por esa gracia que es depositada directamente del cielo a través del Espíritu Santo. Yo me maravillo de una manera grandiosa y especial cómo la gracia de Dios empieza a operar de una manera tan lindo y maravilloso. Cuando otros hijos de Dios empiezan a mostrar esa capacidad tan brillante, esa habilidad, esa destreza tan hermosa de cómo empiezan a mostrar la palabra, por ejemplo, el maestro de la palabra. Con ese discernimiento, con esa destreza de trazar la palabra de una manera tan especial. De cómo otros se pueden mover de una manera tan especial en milagros, en sanidades. Y de cómo esa gracia tan especial empieza a operar en sus vidas. Pero también empiezo a mirar cómo la gracia de Dios se va desplegando en mi vida, en esa multiforme gracia
Cómo Él empieza a pintar de colores en cada hijo que ha tomado la decisión de servirle al Señor, con ese corazón humilde, con ese corazón anhelante, con ese corazón dispuesto. Entonces la gracia de Dios se empieza a desplegar graciosamente a favor de cada uno de nosotros. Para el servicio, el Señor nos da una fuente de todos los dones y habilidades divinas que empieza a fluir hacia el cuerpo de Cristo. Por eso que tú y yo tenemos que estar conscientes, amada iglesia, que tú no puedes minimizar, iglesia, el don que le ha dado a tus pastores, a los maestros de la palabra, a quien está el Señor utilizando en este tiempo, pero tampoco puedes minimizar lo que Dios te ha dado a ti. Aprende a apreciar lo que tienes. Aprende a reconocer de dónde viene. Aprende a honrar primero a quienes Dios ha puesto en el dirigir la iglesia. Cuando tú empiezas a honrar, cuando tú empiezas a comprender que vivimos en autoridad y debemos de caminar bajo la autoridad, entonces el Espíritu Santo va a empezar a moverse en tu vida. Por eso que es importante que no minimicemos a nadie, ni tampoco minimiza lo que Él te ha entregado a ti. Es importante tener en cuenta la honra, porque todo es entregado por el Señor y tenemos que aprender a honrar lo que el Señor ha entregado. Pero es importante que no pongamos en un pedestal los dones de las personas ni mi propio don. No te compares con nadie. Mucho menos trates de levantarte con tus propias fuerzas creyendo que tú eres mejor que el otro. Somos únicos para los ojos de Dios y Él da como le place a cada uno. Es importante que cada uno de nosotros podamos comprender de que tenemos que aprender a honrar primero. En Romanos 1:5 dice lo siguiente: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Me encanta cuando Pablo está hablando aquí, porque Pablo está diciendo, ¿saben? Un momentito. Yo no me he nombrado apóstol. Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad para anunciar a todos los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Pablo estaba entendiendo y reconociendo que lo que venía, el apostolado, el llamado, la autoridad que venía, no era de él, era de Dios. Dios es el dador. Y dice que Él y nosotros somos los receptores de la gracia. Somos llamados para dejar fluir y pintar de colores la vida de los demás. Eso me encanta mucho. Eso me encanta de cómo Pablo estaba reconociendo que todo lo que venía y cuál era el don que él tenía y cuál era el llamado, lo que él tenía. Él reconocía que la gracia viene de él, pero que esa gracia que estaba fluyendo en su vida era para que él deje que fluye para los demás. Y así podamos pintar de colores
en la vida de los demás y que las vidas de los demás empiecen también a brillar de una manera especial. Porque Dios, al que llama, equipa. Cuando equipa, Él equipa de una manera especial para que tú puedas servir con eficiencia y con eficacia, como Pablo lo estaba haciendo. Él tenía un llamado apostolado. Él tenía una autoridad que venía directamente del cielo. ¡Qué maravilloso! Punto número 3. En el jardín de la gracia está el ministerio en el servicio. En ese jardín con un propósito. Cuando tú eres llamado, eres equipado para que cumplas con eficiencia, con responsabilidad, con eficacia. Y eso se convertirá en un ministerio de servicio con propósito en el jardín de la gracia. En 2 Corintios 4, del 1 al 2, dice lo siguiente. Por esto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que nos fue dada, no desmayemos, pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. ¡Guau! ¡Qué palabra poderosa de Pablo! El llamado empieza por Dios. Y luego es derramado esa dicha gracia. Pablo estaba consciente de su llamado, de ese apostolado que él fue llamado. Y también en el lugar donde fue llamado, esto es algo impresionante, porque hay un propósito. La gracia, la capacidad, la destreza, el poder, la autoridad que él tenía venía directamente de Dios. Fue llamado apóstol, pero a un lugar específico. ¿Dónde era? A los gentiles. Los gentiles fueron ministrados, fueron preparados. Pablo dejó fluir esa gracia a favor de los gentiles, porque esto estaba establecido directamente del cielo y que todo esto era para la gloria de Dios. Dios nos va a dar gracia, iglesia. Dios nos va a dar gracias para que tú vivas, para que tú seas equipado, para que tú sirvas. En la área donde te ha equipado, allí va a empezar a fluir esa gracia maravillosa. Esa gracia que el Señor quiere que tú dejes que fluya. No minimices el trabajo que el Señor está haciendo. No minimices lo que el Señor está depositando en ti. Déjala que fluya. En Romanos 1:1 dice lo siguiente. Y Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Pablo estaba consciente y él sabía que era siervo. Él sabía cuál era el área específica por la cual fue llamado. Él fue llamado para servir. Él fue llamado para servir de una manera especial. Pablo lo tenía muy claro cuál era su función. Él tenía claro cuál era el servicio a la cual fue llamado. Si tú tienes claro tu llamado, tu función para ese servicio específico donde el Señor te tiene preparado, entonces evitarás que eso te suba a la cabeza y te vuelva soberbio. Porque tú no te conviertes en apóstol, ni profeta, ni pastor. Es por la gracia del Señor que permite para que tú puedas permanecer en ese llamado. En este tiempo, el día de hoy, el Perú está viviendo un día muy especial después de
tantas batallas que hemos vivido, después de tanto desorden que a la cual estamos viviendo políticamente, todos quieren ser presidentes. Todos quieren ser gobernadores, alcaldes, diputados, senadores. Todos quieren ser autoridades. La pregunta es, ¿estarán yendo revestidos de la gracia, del poder, de la capacidad y de la habilidad donde Dios le ha preparado para que puedan cumplir correctamente con la función y el servicio que el Señor quiere que cada uno de nosotros cumplamos? ¿O es que simplemente quiero ir sin entender si tengo esa capacidad y esa habilidad para el cumplimiento de ese llamado? Cuando no comprendo correctamente si estoy investido para ese cargo, entonces fácilmente el cargo se me subirá a la cabeza y no comprenderé nada y no tendré la capacidad ni la habilidad para poder ministrar a través de mí a ese llamado a la cual tengo. Amados, es muy peligroso querer atesorar algo sin estar capacitado divinamente. Porque tú puedes decir, yo me he preparado para ser presidente de la República. Yo me he preparado para poder ser tal o cual autoridad. Sí, tu habilidad y tu destreza humana se acaba en la esquina. Tenemos que tener esa capacidad y esa habilidad, ese llamado para que tú puedas ir con esa gracia poderosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros y podamos cumplir ese servicio a la cual nos ha llamado, cualquiera que sea, con responsabilidad, con eficiencia, con destreza, con eficacia y poder cumplir lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros. Es importante que el Perú en este tiempo se detenga y piense primero por quién va a votar, con sabiduría, con entendimiento y con discernimiento correcto. Porque para cumplir cada una de las funciones políticas tiene que haber una gracia especial. David tenía una gracia especial para que pueda gobernar el pueblo de Israel. La pregunta es, los que están yendo y por quienes vamos a votar, ¿tendrán esa gracia especial? ¿Estarán totalmente equipados para el cumplimiento de esa función a la cual Dios está llamando? Si es así, entonces lo tendrán claro. El que están yendo es para servir y no para ser servido. Cuando lo tenemos claro eso, el cargo no se subirá a nuestra cabeza. En Romanos 12:3 dice lo siguiente: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Qué poderosa es la verdad y la palabra, que hoy el Señor quiere que se suelte. Porque yo puedo decir, yo tengo la capacidad para poder hacer esto y aquello. Y el Señor nos dice, tengan cuidado con todo eso. No se crean mejor que los demás, sino seamos realistas y evaluémonos y pidamos que el Espíritu Santo nos evalúe. Y así podremos glorificar siempre, iglesia, siempre a nuestro Padre Celestial. Cuando la gracia nos acompaña para servirle de una manera especial, y así estaremos adorándole con nuestro servicio a nuestro Padre
grandiosamente. Porque no todos podemos correr de un lado a otro. Tenemos que tenerlo claro para cuál hemos sido llamados. Tenemos que tenerlo claro, esa pintada de colores, esos dones maravillosos que el Señor ha dado, qué cosa ha depositado en mí y cómo diligentemente, con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia, se va desarrollando en mi vida. Es peligroso que si tú no tienes esa gracia, no vas a tener vidas brillantes y no vas a poder fluir para bendecir a los demás y puedan tener esa vida brillante. En 2 Corintios 5, 18 al 20 nos dice algo fundamental e importante que tú y yo debemos de abrazar esta verdad. Porque para eso sí hemos sido llamados todos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Toma atención en lo que el día de hoy el Señor está hablando. Voy a volver a leer en 2 Corintios 5 del 18 al 20. Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliemos con Dios. La mejor obra, la obra que debe de estar en la disposición de nuestro corazón. Bueno, en este punto debemos detenernos un momento para poder meditar. Todos estamos equipados. La gracia del Señor se va manifestando en nuestras vidas, pero en este tema quiero que tú y yo reflexionemos un poco, porque hay un mandato de Dios que nos dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Necesitamos reconciliar al mundo con Dios. Esa es nuestra tarea. Cuando estamos apasionados en todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y viene haciendo a nuestro favor, entonces brota de nuestro corazón la gratitud para que podamos servirle con ese corazón humilde, con ese corazón sincero. Cuando yo conocí a Jesús, el primer día que lo conocí hasta la fecha no he dejado de servirle. Me apasiona mucho hablar de Él. Me apasiona mucho de todo lo que Él viene haciendo en mi vida, en mi familia, en cómo Él va sanando, restaurando cada parte mía. Y mi corazón se llena de gratitud para poder servirle, que así como me he reconciliado con el Señor, y Él ha empezado una obra maravillosa en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, de la misma manera, es que debes de llenarte de pasión por el Señor para que puedas servirle. Y tú seguramente me dirás, ¿y cómo hago eso? Ríndete a la gracia, porque la gracia nos va a equipar para dar cumplimiento a ello. Punto número 4. La conexión entre los dones y el ministerio. Nosotros tenemos que conectar esa capacidad, esa habilidad espiritual, esa destreza que el Señor te ha dado, siempre va a estar conectado con el ministerio que Él nos da. Este ministerio que tenía Pablo era un ministerio especial, era un llamado maravilloso que él tenía,
de servicio para poder alcanzar a los gentiles. Estamos viviendo en esta temporada por la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Eso nos lleva para que cada uno de nosotros estemos recargados, capacitados dentro del cuerpo de Cristo para poder hacer la obra maravillosa del Señor. Hoy quiero decirte algo importante. Que esos dones y esos talentos espirituales que el Señor ha puesto en ti, no es para que se queden allí sueltos, sino que tengan que estar conectados con el ministerio que Él te ha entregado. Y probablemente tú me dirás o te preguntarás a ti, pero yo no soy pastor, pero yo no soy profeta. No necesariamente tengamos ese ministerio quíntuple. Pero hace un momento hemos leído que tenemos todos el ministerio de la reconciliación. Esa conexión que Él quiere hacer en nuestras vidas es para que podamos servir a los demás. En 1 Corintios 3:10 dice lo siguiente: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado qué fundamentos empezamos a colocar en la vida, en el cuerpo de Cristo, que tiene que ser con la sabiduría de Dios, la cual es compartida a través del Espíritu Santo. Pablo estaba ministrando con ese poder, con esa autoridad, de una manera especial, impresionante, porque el Señor le había entregado grandiosamente, intencionalmente, para que Él pueda cumplir ese servicio especial a la cual Él fue llamado. Para que Él pueda ministrar los corazones y servir con misericordia, con bondad, con amor, con ternura, apasionadamente, pero con la palabra sin alterarse. Eso me encanta. Una palabra pura, que la verdad siempre esté por delante. Él nos va a llevar a tener esa capacidad de nuestra conexión de los dones con el ministerio que Él nos entrega. Tenemos que aprender de Pablo. Es de rendirnos plenamente y completamente en la gracia para el servicio, para ese servicio eficaz, para ese servicio que lleve a la revelación de la palabra, a esa revelación progresiva y pueda haber transformación en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 15:10 dice lo siguiente: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Cuando estamos bien centrados, cuando estamos pisando tierra, como dice, y no estando volando por las nubes, vamos a estar conscientes de que Dios ha derramado una gracia en nuestras vidas para que podamos cumplir esa obra especial a la cual nos entrega. Pablo estaba muy consciente. Pablo caminaba con un corazón humilde, reconociendo que sobre él había sido derramada una gracia especial para el cumplimiento de los propósitos especiales que tenía Dios en la vida de él. Porque esa gracia empezó a actuar en su vida de él de una manera dinámica, de una manera poderosa. Y que esa gracia especial que había sido derramado le daba esa facilidad de comprender las cosas sobrenaturales. Y de cómo esa destreza que él tenía para que todo lo que él estaba recibiendo
Él podría explicar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo explicas tú las cosas sobrenaturales para que el cuerpo de Cristo pueda comprender con las cosas naturales? Y así su ministerio se desarrolló de una manera muy brillante, maravillosamente. Cuando nos rendimos a la gracia, para que se conecte esos dones con el ministerio que Él nos ha dado, vamos a ser de seguros productivos. Vamos a establecer metas, prioridades, para que el servicio en ese jardín de la gracia se mantenga floreciendo, para que podamos tener esas vidas brillantes, porque así podemos ministrar los corazones de los demás. Esa gracia que se va moviendo dinámicamente se convierte en esa energía que nos motiva para que podamos estar todo el tiempo apasionados para poder servir al Señor. Muchas veces he pasado momentos muy difíciles y también muy difíciles dentro de mi familia, toda mi familia. Sin embargo, antes no lo comprendía, hoy puedo comprender un poco más que ese apasionamiento, esas ganas de seguir sirviéndole al Señor, pese al dolor, pese al llanto, pese a las circunstancias que pueda ir pasando, hoy puedo comprender a mayor amplitud que es por la gracia de Dios que fue derramada en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi esposo, para poder servirles, motivados por su gran amor, por su pasión que pone en nuestros corazones. En 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice lo siguiente: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, y todo aquel que lucha, se disciplina en todo, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, dice Pablo, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire, más bien pronto mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Esto me encanta. No sea que después de haber predicado a otros, yo misma tenga que ser descalificados. Pablo acá está diciendo que él pone disciplina a su cuerpo y le hace obedecer. Hay días que uno amanece y no quiere servir, porque estás angustiado, porque estás viviendo valles de sombra de muerte, porque puedes estar viviendo situaciones complicadas. Pero Pablo dice, corre la carrera apasionadamente, disciplinando a tu cuerpo y hágala obedecer para que puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos de poner en disciplina nuestra carne, a nuestro cuerpo, a nuestra vida, y decirle: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, que Él tiene promesas maravillosas y muchas de ellas ya son unos hechos que se han aplicado en nuestras vidas para que podamos caminar haciendo la obra maravillosa de Dios, porque Él es el centro de todo. Él es el centro de todo. Dios es posible que haga cosas maravillosas a través de nuestras vidas, porque hay un depósito de gracia que Él pone en nuestro interior para poder servirle, para poder adorarlo, para poder llevar fruto, para poder alcanzar a mucha gente y puedan conectarse a través de ese ministerio de la reconciliación, para que reciban de parte de Dios y sus vidas puedan ser ministradas. Es momento que tus dones se conecten con el ministerio que Él te ha dado, para que tú permitas que esa gracia que ha sido depositada en ti empiece a fluir en beneficio de los demás.
y tú mirarás la gloria de Dios que va obrando en tu vida para el beneficio de la extensión del reino de los cielos, porque eso es el propósito maravilloso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Punto número 5 y último. Ser un jardinero en el jardín de la gracia. ¿Cómo vamos a ser unos jardineros en el jardín de la gracia? Cuando te rindes a la gracia de servicio. Cuando entiendes y comprendes que todo lo que tienes en este tiempo y de todo lo que Él ha empezado a florecer tu vida es por su gran amor que tiene por ti, por mí. Cuando tu corazón empieza a brotar esa gratitud, tú no vas a querer estar sentado allí en un banco de suplentes. Tú vas a querer levantarte a jugar el juego de la extensión del reino de los cielos. Y te vas a convertir en ese jardinero del jardín de la gracia para que pueda ser glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esa temporada, en ese tiempo, la gente estaba viviendo abrumadoramente de cómo se movía la gracia en ese tiempo, y la gente empezaba a jactarse de todo lo que tenía. Pero lo que ellos no se daban cuenta, que todo ese mover del Espíritu Santo es para darle gloria a Dios. Y a veces cada uno de nosotros cometemos los mismos errores. Empezamos a jactarnos de lo que estamos logrando, pero a veces no nos damos cuenta que es por la gracia de Dios. Pablo, en vez de gloriarse él mismo, él daba gracias a Dios por todo ese favor, por toda esa destreza, por toda esa capacidad y esa habilidad que él estaba recibiendo de parte de Dios para el cumplimiento de su ministerio de una manera gloriosa y maravillosa. ¿Cómo podemos distinguir todo esto? ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando el que va sirviendo al Señor se va moviendo por la gracia maravillosa? Porque la gloria de Dios, la gracia, no se ve. Es invisible, es la sustancia invisible. Pero nos podemos dar cuenta de cómo la gracia de Dios se va moviendo en ese jardinero de la gracia cuando los efectos se van viendo. Los efectos de la gracia pueden ser visibles para cualquiera. De cómo se va extendiendo el reino de los cielos de una manera especial, con esa posición ministerial que nos da, no porque tú te lo hayas ganado, simplemente es por el favor de Dios. Tenemos que tenerlo claro cada uno de nosotros, que la gracia no es un fin, sino es un medio para un fin. La gracia que nos lleva a ser capacitados, nos va a ayudar para dar cumplimiento al ministerio que Él nos entrega, para que podamos responder de una manera sobrenatural, gloriosamente, y podamos siempre dar gloria a nuestro Padre Celestial. Es por eso que yo te invito en este día, tú que estabas sentado allí esperando, tú que creías que no tenías nada que hacer dentro del cuerpo de Cristo, tú que tenías allí los dones, quizás algunas guardadas, no las has puesto a disposición para que haya esa dinámica, ese movimiento, pues hoy te invito que seas el jardinero de la gracia. Que te muevas en la sintonía que quiere que te muevas el Señor. Porque Él está desplegando, como ese tapiz de colores, los dones, entregando como a Él le place. Pero ríndete a esa gracia. Ríndete a esa gracia de servicio y dile: Padre Santo, quiero ser ese jardinero de la gracia. Quiero poner a disposición todos los dones y talentos que tú me has dado para servirte en el jardín de la gracia.
Quiero ser ese jardinero valioso para ti. Porque la excelencia de tu gloria, cuando es derramada en la vida de alguien, nos volvemos valiosos, amada iglesia. Nos volvemos valiosos porque los dones que han sido puestos a disposición de Él, Él las va a poner en un movimiento dinámicamente. Va a empezar a fortalecerte, a capacitarte para que puedas tener esa destreza, esa habilidad de responder de una manera especial como lo hacía Pablo. Ponga a disposición en el jardín de la gracia esos talentos que el Señor te ha dado, esos dones que te ha dado. Y dile: Padre, aquí estoy, quiero ser ese jardinero de la gracia. Quiero poner a disposición de la grey, de tu grey, Señor, todos esos dones, todos esos talentos para el servicio. Y quiero ser productivo dentro de tu jardín de la gracia. Cuando uno comprende eso, ya no está sentado, ya no tiene la boca cerrada, sino todo el tiempo está hablando de las maravillas del Señor en el lugar donde te encuentras. No puedes tener la boca cerrada, porque allí está la dinámica, el movimiento, la destreza de ese favor de Dios que está a nuestra disposición. Solo tenemos que rendirnos a ellos para ser esos jardineros de la gracia. En 2 de Pedro 5 del 5 al 8 dice lo siguiente. Voy a volver a repetir. En 2 de Pedro 1 del 5 al 8 dice lo siguiente. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, mira, ve, qué maravilloso es poner un empeño para ser ese jardinero valioso en el jardín de la gracia. Añadan su fe, virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia devoción, y a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Guau! ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso es el Señor! Cuando Él pone todas esas virtudes en nuestro corazón y empiezan a desarrollarse para el servicio, dice, no vamos a estar ociosos ni estériles, sino que vamos a poner a disposición todo ello y decirle: Padre, yo quiero ser ese jardinero valioso dentro del jardín de la gracia. Ese jardinero valioso en el jardín de la gracia siempre está dispuesto a regar con la palabra, a entregar. Si ves tierra seca, allí va a remover la tierra. Ahí la gracia se va moviendo. Aquel corazón que está dolido empieza a derramar amor. A ese corazón que necesita ser surcado allí con la unción del Espíritu Santo, con la gracia dinámica y en movimiento, empieza a regar toda esa tierra seca. Hoy te pido, hoy inquieta tu corazón. Hoy el Señor habla a tu corazón para que seas ese jardinero de la gracia, en el jardín de la gracia. Y tú me dirás: ¿qué pasos voy a tomar para servir en ese jardín de la gracia? Es que tú primeramente vayas y digas: Señor, me quiero rendir en esta gracia para servirte. Quiero ser ese jardinero valioso en el jardín de la gracia. Esa gracia que es derramada en mi vida, Señor, tiene propósitos especiales y maravillosos, porque me capacita y me habilita para servirte por amor, Padre. No por gusto has derramado tu sangre poderosa, amado Cristo de la gloria,
y me has llenado de amor. Ese amor que se llena en mi corazón es de gratitud para poder servirte. Y quiero seguir sirviéndote. Quiero seguir siendo ese jardinero de la gracia. Ese jardinero de la gracia, que la excelencia de la gloria está lleno para poder derramar y dejar que siga fluyendo. Y si tú estás sirviendo y en algún momento te sentías agotado o desanimado, pues quiero animarte el día de hoy. Sigue siendo ese jardinero de la gracia. En el jardín de la gracia, el Señor va a venir a derramar más gracia, porque no se ha detenido. No se ha detenido porque sigue en movimiento, porque es dinámico. Empezó el día que te llevó al jardín de la gracia y todo va en aumento, va en crecimiento para la gloria de Dios. Hoy que quiero que inclines tu rostro, que voy a orar. Precioso Padre, bendito Rey. Hoy queremos darte gracias, Padre, por tu conocimiento, por tu palabra, por toda esta serie que tú has desarrollado, Señor. Qué ricura, eres grandioso, eres graciosamente bondadoso, Señor. Has desplegado el tapiz de colores para mostrarnos tu gracia maravillosa, que está en movimiento, que nos capacita para poder servirte, Padre. Queremos ser esos jardineros de tu gracia, porque sabemos que todo está en movimiento. El agua sigue fluyendo, Señor, porque tu palabra sigue fluyendo. Tu iglesia sigue creciendo, Padre. Seguimos declarando tu verdad, tu palabra sin contaminación, Señor, para que tu pueblo pueda recibir la revelación de tu palabra y pueda comprender que tú quieres vidas brillantes, Padre. Esas vidas brillantes que han echado raíces profundas y se han convertido en hombres y mujeres fértiles, Señor. Todo para la gloria tuya, para la honra tuya, Padre. Gracias te damos por todas tus maravillas, por toda tu obra que has empezado y la vas perfeccionando en cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tu presencia nos acompaña, Padre. Porque tu presencia nos habilita, nos capacita, Padre, para seguir hablando con denuedo, con sabiduría, con entendimiento, Señor. Gracias, Papito lindo. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Creemos profundamente que cada mensaje que compartimos no solo es contenido, es semilla. Y una semilla que puede transformar una vida. Si esta prédica te habló, te confrontó, te edificó, no te la quedes solo para ti. Compártela. Puede ser exactamente lo que alguien en tu lista de contactos necesita escuchar el día de hoy. También puedes apoyarnos dándole like al video, comentando, interactuando. Esto nos ayuda a que el mensaje llegue más lejos. Y si Dios pone en tu corazón sembrar en este ministerio, también puedes hacerlo a través de tus donaciones. Cada aporte nos ayuda a seguir creando espacios, enseñanzas y contenidos que edifiquen vidas dentro y fuera de la iglesia. Recuerda que no caminamos solos, somos una familia, somos una comunidad. Nos vemos esta semana en cada uno de nuestros espacios. Que Dios te bendiga. Bendiciones.